Hemos retornado en tu consulta favorita, que es la consulta de salud. Y bueno, ya la doctora les adelantó el tema, que es el impacto a nivel mental de un embarazo en la adolescencia. Ya ella se presentó, ya todos la conocemos, ya hemos aprendido muchísimo de ella. Quien nos acompaña, la doctora Alexandra Iches, quien es especialista en adicciones, psico-oncología y psiquiatra forense. Es psiquiatra general y especialista en esas cosas, así que ¿quién mejor que ella para abordar este tema? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, para comenzar de una vez, yo tengo una estadística aquí bien impactante y la busqué de nuestro país, porque claro, vivimos en República Dominicana y hay que ser índole en eso. Yo tengo aquí que según la fuente de en Hogar Mix, eso fue en 2019 ya, pero imagino que tiene que haberse disparado. Aquí dice que por cada 1,000 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años ocurren 77 nacimientos. ¿Por qué, doctora, se debe eso? Bueno, yo tengo que aclararte que tú en tu exposición de tu mirada, tú hablabas respecto a la mujer joven y hacía una relación con relación al tema. Y no es mujer joven, no le tengas miedo a decir embarazo en adolescente, porque la mujer joven está catalogada hasta los 35 años. Muchas gracias. Entonces, gracias, doctora. Entonces, sí, claro, porque entonces cuando tú decías el embarazo en mujeres jóvenes, o sea, realmente entre los 25 y 35 años es el pico de reproductividad de cualquier mujer. Pero resulta que cuando hablamos de embarazo en adolescente en nuestra República Dominicana, estamos hablando de aquellos embarazos que se dan precisamente en la adolescencia. Y ustedes dirán, doctora, pero ¿hasta dónde se extiende la adolescencia? Nosotros tenemos una idea errónea de la fragmentación por edad. Cuando hablamos de 9 a 12 años, hablamos de preadolescencia. Exactamente, y cuando hablamos de 12 años en adelante, hablamos de adolescencia que se extiende hasta los 18 años. No obstante, hay una subdivisión en donde se habla entre los 15 a 16 años hasta los 18 como la adolescencia tardía o la que te aboca a la preadultez joven. O sea, es bien complejo esa división, pero sin embargo, cuando hablamos de el impacto emocional de lo que implica un embarazo en un adolescente, tenemos que ver muchas aristas, tenemos que ver muchos factores. ¿Por qué? Porque en República Dominicana lo que más me tocó en esta semana es que aplaudían el tema de la reducción en los embarazos que ha existido, o sea, estadísticamente con relación al año anterior. Y para mí, aunque hay entidades dirigidas netamente para esto, aunque hay entidades con unos presupuestos súper altos, se han quedado en lo que es más importante, que es la educación y la salud. Aquí nosotros no hacemos medicina preventiva, pero esa misma adolescente no es la que te tiene un embarazo por primera vez. Hay adolescentes que tienen 2 y 3 niños. Exacto. Wow. O sea, antes de los 18. Sí. Entonces, queremos desde los diferentes puntos de salud pública, educación y legal, hacer como una subdivisión que dependiendo de lo que convenga, son las acciones a tomar. ¿Por qué? Porque sin justificar, por supuesto, nunca sería esto, lo que es una relación de un adulto con un adolescente, una relación de pareja, una relación sexual, entonces significa que tiene menos consecuencia o más consecuencia si hay un hijo o no hay un hijo. Es igual, el delito es igual. Y cuando hay un niño, tiene una impronta mucho más marcada por el hecho de que hay una vida y tenemos también, en este caso, unos parámetros legales que no ponen a la adolescente en una posición cómoda respecto a la decisión que pueda tener sobre ese embarazo, y que dicho sea de paso, nosotros somos, por supuesto, muy pro vida. Entonces, esa traba que tenemos con relación a una educación sexual sana a temprana edad, y digo a temprana edad no valiéndome a la edad infantil, señores, porque también tenemos muy mal estipulado lo que es el famoso matrimonio infantil. Nosotros no tenemos matrimonio infantil.
Eso no es La etapa de la infancia va entre los 5 y los 9 años. Y aquí no hay matrimonio en esa edad. Ley, claro que no. No hay. O sea, no hay hay. una mal conceptualización. Lo que sí debemos Pero al menos ha habido violaciones para niñas de 8 o 9 años. Sí, claro, porque ya eso es otra cosa y hasta de menos. O sea, los abusos y las violaciones pueden existir desde el día 1 de nacimiento. O sea, sin ser parca en decirlo. Pero, ¿dónde está el detalle? El impacto social, el rechazo social, las vetas familiares, y de oportunidad. Y de oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí surgió en la Feria del Libro todo un escándalo respecto a un maniquí de una estudiante embarazada y se refería al artista plástico Borges, que dicho sea de paso tiene una exposición en estos momentos, en estos días estuvo una exposición en España y realmente yo fui y yo tiendo a hacer esos análisis sociales pero in situ y yo duré como 2 horas sentada frente a donde estaba el maniquí solamente para ver las expresiones de las personas que iban cuando lo veían. Y para mí fue de tanta preocupación yo escuchar cuando adolescentes decían, ¡ay, por fin van a hacer uniforme para embarazada! O sea, ellas no estaban viendo el impacto que se estaba intentando lograr de la prevención de lo que era el embarazo, sino que ellas estaban ya visualizándose de que no iba a existir un problema porque ya había ropa para embarazadas ir a la escuela. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. El impacto emocional que puede tener una adolescente de un embarazo es muy amplio, tan amplio que empezamos por la parte biológica. El cuerpo de una adolescente no está preparada para parir. Doctora, pero... Ni siquiera para gestar, porque de por sí su mismo cuerpo está en desarrollo aún. Todavía está en desarrollo, por supuesto. Claro. Usted desde dice el que punto de vista hormonal. Usted dice que no está de acuerdo. Yo comparto con usted con relación al porcentaje, porque de hecho se están aplaudiendo porque en América Latina está en un 18% y nosotros estamos en un 20%, así que bajamos de 24%. No, lo que pasa, tú sabes qué es lo que ocurre, que cuando nosotros hacemos esas comparaciones estadísticas, señores, no estamos comparando con otra isla que tiene 10 millones de habitantes. Exacto. Entonces es incongruente que querramos ver unas estadísticas del patio nacionales en comparación a lo que ocurre en América Latina cuando nosotros somos de los países más pequeños. Entonces, es proporcional. Un 2%, un 3% es demasiado. Y usted decía con relación a la educación, ahora yo le voy a preguntar. Yo vi una entrevista en una plataforma donde usted también comparte con la madre de una joven que estaba con un urbano de esto con no muy buena impronta. Y ella decía que le había puesto a su hija... el aparatito para no tener hijos. Pero su hija tenía 15 años y le dicen, ¿por qué? Bueno, porque ya la amiguita, una está parida, la otra está con un embarazo. Entonces, eso, ¿cómo usted ve eso? ¿Qué impacto sería eso para una niña? ¿Le está dando el permiso para que siga teniendo relaciones? Es un comportamiento de resignación, porque volvemos a la base. Señores, los países solamente crecen cuando tienen educación y salud. Y nuestro pueblo realmente no está ubicado en los mejores lugares, ni de uno ni del otro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú empiezas a educar de manera coherente e idónea para cada etapa de la vida a una niña, ejemplo, hablando específicamente de las niñas, porque también no encontramos que hay varones que son padres por descubrimiento, por curiosidad. O sea, un niño, un adolescente en una exploración de lo que es tener relaciones sexuales, empieza y embaraza porque, no, pero yo tenía 15, yo pensaba que no embarazaba. No, es que tú puedes tener espermatozoides. Ya tú estás en una edad en donde tiene un desarrollo hormonal que te va a permitir tener una cantidad X de espermatozoides maduros que permitan un embarazo. Pero el tema gira en que esa resignación
que en estos momentos tenemos, me voy a incluir porque soy adulta, tenemos los adultos respecto a las conductas sanas y de educación y de límites que tenemos que tener con nuestros adolescentes, con nuestros niños, es que está llegando a esa sobreexposición y a esa falta, en este caso, en esa falta de coherencia respecto a lo que es su vida y su desempeño. ¿Por qué? Porque esa madre que tú pones como ejemplo, en vez de ir, claro, tenemos que traer también a colación de que la población actual está muy abocada a tener información sin filtro desde muy temprana edad y tiene una exposición por medio de las redes sociales en donde no necesita que le digan mucho, pero sí necesita la orientación para poder discriminar lo que es correcto e idóneo para él en su momento. ¿Por qué? Porque a una niña ahora mismo tú no tienes mucho trabajo en hablarle de sexualidad, pero sí tú tienes trabajo de hacerle entender que ella no está en una etapa de su vida en donde la sexualidad debe de jugar un papel primario, porque su cuerpo está en otra dimensión que es precisamente su desarrollo. ¿Qué tú piensas que ocurre cuando una niña de 14 años, donde está su cerebro produciendo la cantidad de estimulaciones hormonales que son necesarias con un embarazo, donde se empiezan a producir otras hormonas paralelas que no son las que deben de tener esa niña en el cuerpo? Entonces, vemos que es una permisividad total que hay. Y una de las cosas que más en conversaciones que uno puede tener, porque yo quiero que entienda la población que yo soy especialista en psiquiatría, soy especialista en salud mental y conductual, pero soy una persona humana que vive en una sociedad y todos lo compartimos. Y aparte de yo ver esos comportamientos sociales erróneos y no sanos, pues también uno llega a tener su opinión. Y yo digo, señores, es que para que se dé de manera reiterativa en una sociedad un patrón, se necesita la permisividad y los factores que condicionen esa situación. Exactamente. Y por esa misma línea iba mi pregunta. ¿Cómo sería una crianza ideal? O sea, ese preámbulo correcto para que una niña a esa edad no tenga la mentalidad de desarrollar su sexualidad. Y uniendo esa pregunta con relación a que cuando la mamá que se les pone es mucho. Madre adolescente, sus hijas, hay un porcentaje altísimo de que también puedan serlo. Mira, yo conozco una chica que tiene 36 años y es abuela. Oh. Y ella está feliz. O sea, cuando tú has sido madre adolescente, tú entras en una dinámica de comprensión frente a un embarazo en la adolescencia que pueda tener tu niña, cuando en realidad debemos de fomentar, en este caso, lo que es una crianza saludable. Cuando tú preguntabas que qué podemos hacer, lo primero es que los padres no son amigos de sus hijos. En el momento que tú te conviertes en amigo de tu hijo se queda huérfano. Wow. Tu hijo se queda huérfano. Tú necesitas ser un elemento de referencia y de orientación y autoridad positiva para ese ser que está en formación, no de autoritarismo, ¿verdad? Ahora bien, tú le dices, para que hagan el ejercicio los que nos están escuchando, tú le dices a tu mamá todos los detalles que tú le dices a tu mejor amiga. No, es que jamás, Nunca. es que jamás. A tu mamá tú no le vas a describir esa primera salida que tú diste con el muchachito que te gustaba. Tú no le vas a decir detalle por detalle, sin embargo, a una amiga, tú sí se lo dices. Incluso las amigas saben cuándo su amiguita va a tener su primera relación sexual y no lo sabe su mamá. Entonces, hago este ejemplo tan literal para que sepan que todo está basado en lo que es la educación, la salud y una conversación en donde predominantemente esté la intención de orientar, no de imponer. No de imponer. Y una conversación abierta, porque el proceso, la confianza y la lealtad se debe de empezar a fomentar en la relación de familia desde muy temprana edad. Y que tu hijo o hija se sienta con la libertad de tocar temas sin ser vetado o ser, en este caso, callado. Sí.
por el hecho de que tú misma no tienes el conocimiento de ese tema que él te está preguntando. Y digo esto porque voy a poner un ejemplo muy puntual y voy a hablar de, haciendo un paréntesis, son varones, yo no tengo niña. O sea, Estamos y de iguales. ser hija única, abruzarme, como decimos en buen dominicano, con 3 varones, no es un fly al catcher. No. Y me acuerdo yo que, siendo psiquiatra, cuando el más pequeño de mis hijos, que ya no es tan pequeño, es muy curioso y es un muchacho, un día él le dijo, están hablando entre los 3, y viene y le dice, están hablando, yo lo oigo en el balcón, hablando de que sexo, sexualidad, que si yo, qué sé yo cuánto. Y dice el chiquito, hubo uno que le preguntó al otro que qué era sexo. Y dice el chiquito, eso es de una familia de palabras, de sexualidad. Y sexo, sexy, empezó él a decir todas las palabras que eran ahí. Y yo me acuerdo que digo, ¿y puedo yo opinar? Sí. Y entonces yo empecé a definirle cada una de esas, y puede haber una interacción totalmente sana sin tú llegar a igualarte a lo que es el proceso formativo de él. Entonces, nuestras adolescentes están totalmente desprovistas de lo que es una sombrilla que le permita sentirse apoyado en ese proceso, porque también entramos en la dinámica de los padres querer hacer a nuestros hijos más adultos que lo que realmente son. ¿Tú sabes con qué intención? ¿Con cuál? Con no tener responsabilidad directa. Doctor, mire, vamos a abrirle la puerta a nuestros oyentes y vamos a una pausa para que Romer le indique los teléfonos.